Buenos días, amigas, amigos. Este es Omar Flores, transmitiendo de Melbourne, Victoria, Australia. El comentario de hoy está basado en unas palabras dichas igualmente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y la primera vez que estas palabras vinieron al mundo a través del profeta Oseas, los reinos de Israel y Judá ya estaban separados. Es decir, el Israel unido de los tiempos de David y Salomón ya no existía más. El reino del sur de Judea conservaba el sacerdocio arónico y la adoración del templo, tal y cual lo había mandado Dios a través de Moisés. Pero el reino del norte de Israel, rebelado en su espíritu de rebelión contra el establecimiento, davídico del reino del sur, había establecido su propio templo en el monte Gerizim. E incluso habían alterado las escrituras, porque en el momento en que Dios, en el Torah dice Dios, construyan el templo en el monte Sión, en la versión de los israelitas del norte decía construyan mi templo en el monte Gerizim. Y pues tenían su propio sacerdocio que no era descendiente de los arónicos y celebraban sacrificios, igual que en Jerusalén. Pero, sin embargo, a pesar de que cumplían con todos los mandatos de la ley, cada uno a su manera, pero lo cumplían, o trataban de cumplirlo. Sin embargo, la moralidad, la vida espiritual de ellos estaba en decadencia. Tanto los ortodoxos judíos como los heterodoxos israelitas. El pecado era rampante, la inmoralidad, la mentira, la corrupción, el engaño, el abuso del pobre, de la viuda, del huérfano y del extranjero. Y esto es mucho antes que ellos dejaran que la corrupción del paganismo de alrededor de ellos impregnara el judaísmo. Mucho antes de que dejaran que la religión babilónica tomara gran parte de lo que era la religión de Moisés. Entonces Dios envió a este profeta Oseas levantado del pueblo disidente de Israel, no de los ortodoxos judíos, no de donde vino Jesús, no de aquellos que mantenían los mandatos de Moisés, sino del reino del norte, para demostrarle a ambos, de que aunque ellos se habían separado, Dios los seguía viendo ambos como uno, los seguía viendo ambos como descendientes de Abraham e hijos de la promesa. Para Dios, esta separación creada por el hombre no cambió su amor por el pueblo, los hijos de Abraham, el pueblo de Israel, las 12 tribus. Así se pelearan entre ellos, se mataran entre ellos, dijeran no, que yo tengo la verdadera fe y tú estás equivocado, eres un hereje. Dios demostró que amaba a ambos igual, levantando un profeta del pueblo herético de Israel. Y el mensaje fue este: que dile al pueblo, a ambos reinos, porque estén en el libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 6, y lean todo el capítulo 6, son palabras dirigidas a ambos reinos. Y el versículo 6 dice, porque yo deseo misericordia antes de sacrificios, y deseo conocimiento de Yahvé antes de holocaustos. Y las mismas palabras ocurrió en el tiempo de Jesús, cuando Jesús iba un día sábado con los apóstoles, recogiendo semillas del campo porque tenían hambre, y los fariseos le dijeron, tú estás quebrantando el sábado porque estás consumiendo, estás rompiendo las mazorcas y comiéndolas, estás trabajando el día sábado. Y Jesús, después de darles una explicación pequeña, les terminó diciendo, como está escrito en Mateo capítulo 12, versículo 7, si ustedes supieran qué significa deseo misericordia y no sacrificio, no estarían aquí condenando a los inocentes. ¿Qué aprendemos de esto, señores? De que delante de Dios, el tener el sacerdocio arónico, el tener el verdadero templo, y así de esa manera ofrecer los sacrificios de manera correcta, no significaba nada si es que esta gente no llegaba verdaderamente a conocer a su Padre Celestial, a Dios. Y no valía nada sino que después de llegar a conocer a Dios, cambiaran su carácter como el carácter de Dios, lleno de amor, de misericordia, de tolerancia. Esa es la verdadera fe
que Dios nos trata de enseñar en estas lecturas. Porque si fuéramos como hoy día dicen, por ejemplo, los católicos, que nosotros somos la iglesia verdadera, los sacramentos, los matrimonios, la Eucaristía es solo válida entre nosotros y no entre los demás, especialmente no entre los protestantes. Los ortodoxos sienten lo mismo, pero delante de Dios, esto nos indica que igual como vio a los judíos, todos hijos de Abraham, a pesar de que entre ellos estaban separados y a pesar de que vemos que había obvia herejía en el reino de Israel, igualmente ahora ve a todos los discípulos de Jesús como sus hijos, tanto católicos como ortodoxos, como testigos de Jehová, como mormones, como bautistas, pentecostales, iglesia de Dios. Quien sea que reconozca a Jesús como Señor, Dios los ve como cristianos, como discípulos de Jesús, aun cuando tengamos diferencias importantísimas, errores obvios a la luz de la razón de cualquier persona, hasta de un tercero se da cuenta, oye, eso no es lo que enseñó Jesús, no estás creyendo lo que enseñó Jesús. Pero si tú te sometes a la autoridad del Maestro y dices que crees en Él y que por amor a Él, por amor a Dios, a través de Jesús, haces lo que haces, tienes derecho a ser considerado cristiano. De la misma manera que los israelitas y los judíos tenían derecho a ser considerados hijos de Abraham. Y Dios lo demostró que los amaba, obrando con el Espíritu Santo. No solamente esta vez, no fue el único profeta que Dios levantó de Israel. Y el mensaje era igual para ambos. Arrepiéntanse y entiendan de que quiero misericordia, quiero una conversión de verdad, quiero un cambio interno de ustedes antes de los rituales que ustedes hacen por mí. Necesito que conozcan a Dios de verdad, que conozcan, tengan conocimiento de mí antes de que me ofrezcan cualquier holocausto. Porque todas las formas externas, si no son seguidas de una fe verdadera, que no es simplemente creer en Dios y obedecer lo que está haciendo de forma ritual, esos rituales están muertos. El bautismo, la comunión, la unción de los enfermos, la ordenación, lo que ustedes quieran, si está hecha por gente que no cree, sobre gente que no cree, el Espíritu Santo no trabaja automáticamente, señores. Si ustedes les han enseñado la doctrina de opere operandus, de que no importa el carácter del ministro ni el que lo recibe, sino es que Dios que obra, eso es una mentira, porque es esforzar la gracia de Dios en los creyentes. Si tú no crees en lo que estás haciendo, nada de lo que hagas va a tener valor delante de Dios. Incluso más el que lo recibe, más el que lo hace, obviamente, porque si tú lo haces, lo estás haciendo en el nombre de Dios. No es tanto la fe del ministro, pero la fe del que lo recibe. Si tú crees que cada vez que vas a tomar del pan y el vino es simplemente una galleta y un poco de vino y que la presencia de Dios no está ahí, pues no te va a hacer efecto, no te va a convertir en nada. Va a ser para ti todo eso, una galleta y un vaso de vino. Esto es agua, por si acaso. De la misma manera Jesús les dio a entender a los fariseos esto, que si ustedes supieran lo que quiso decir Dios en el tiempo de Oseas, que quiero piedad en vez de sacrificios, se darían cuenta que el sábado fue dado como día de descanso, fue dado para el bien de la humanidad y no para convertirse en una regla más que pese sobre sus hombros. No de que tienes prohibido hacer esto, prohibido hacer el otro, prohibido esto. No se trata de las prohibiciones. Se trata de que descanses y de que seas libre de ser abusado. Las prohibiciones son para aquel que te quiera abusar, no las haga. Y tú le puedes decir, Dios lo quiere así. Y no seas sometido a que te despidan, a que te voten, a que te marginen, por querer desear por lo menos un día de descanso a la semana. Y lo mismo ordenó Dios para los animales, porque si lo hubiera dejado en forma que no fuera de orden, lo más probable es que nosotros, tan malos como somos, descansemos nosotros y sigamos a los animales trabajando, triando el arado, haciendo lo que tengan que hacer. Pero si nosotros descansamos, nuestros animales también tienen derecho a descansar, lo mismo que nuestros trabajadores y nuestros obreros
y todos los foráneos viviendo en nuestra casa. De tal manera que si tú crees que tú tienes una tienda, a ti hablo a ti, judío, que crees que tienes una tienda y que tú tomas el sábado libre, pero dejas a tus cristianos o musulmanes o hindúes trabajadores trabajando el día sábado porque tú no lo puedes hacer, pero estos paganos sí pueden hacerlos, pues estás haciendo mal, porque es la orden de Dios. La orden de Dios es que todos en tu casa, tus trabajadores e incluso los extranjeros, tengan ese día de descanso. De tal manera que no es una carga, sino una gracia de Dios para el descanso del hombre. Entonces nada tenía que ver con que los apóstoles, de manera legal, como lo manda la ley, porque decía, no cegarás todas tus posesiones, todas tus tierras hasta los bordes, para que quede para aquellos que no tienen que comer, tanto los animales como los extranjeros como los pobres. Entonces los apóstoles ni Jesús estaban haciendo nada malo, y lo hacían el día sábado, porque el día sábado también se tiene hambre, señores. Y si no has preparado comida con anticipación, como Jesús que se andaba moviendo de aquí para allá, bueno, tenían derecho a comer. Y Dios no se puede decir, no tienen que pasar hambre porque a mí me da la gana. No es así, señores, no es así. Y la gran lección de hoy es esa, que en nuestras vidas, el día de hoy, no pongamos los rituales de ningún tipo sobre el valor del espíritu humano. Que no pongamos reglas sobre la piedad, sobre la misericordia, sobre el amor a nuestro prójimo. Porque es a través del amor, la piedad y la misericordia y la paciencia, tal como Dios lo ejerce con nosotros, que nosotros alcanzaremos perdón de pecados, mejoras espirituales, el mejoramiento de nuestras vidas en todo sentido. Por el amor, la misericordia, la paciencia, la aceptación, tan igual como Dios lo tiene por nosotros. Y nosotros lo debemos tener por nuestros vecinos. Dios les bendiga, hermanos, y espero verlos el próximo Sabbat. Y estamos pasando por un tiempo grave ahora, aparentemente un poco difícil entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Y la guerra en Gaza, los judíos siguen matando gente. Siguen matando gente porque no hay, ilegalmente, porque no hay un tribunal en la tierra que permita que un inocente muera por un culpable. Si tú has matado a alguien y escapas de la justicia, la corte no tiene derecho a agarrar a tu hijo y ponerlo en silla eléctrica. Sería injusto. Y eso es lo que los judíos atribuyen a la gente ignorante de esto, de que mataron a nuestros paisanos, la violaron a las mujeres, mataron a los niños. Por eso nos vamos a ir a matar niños y mujeres ahí también. En primer lugar, la ley de Dios dice ojo por ojo, diente por diente. No dice 1000 ojos por un diente. Si tus muertos fueran 40, pues debes matar 40. Si estás matando 45,000, estás pecando gravemente contra Dios, y para Dios eso es asesinato. Y aparte de eso, el sentido moral es de que los niños y mujeres que están matando no fueron los que fueron a matar a tu gente. Esos son soldados combatientes, miembros de Hamas, adultos. Mata adultos. Si no, si dices que lo de Hamas se esconde, mata. Los hombres hemos nacido para morir. No importa. Mata cantidad. Pero te costará delante de Dios, porque le tendrás que dar explicación a Dios por qué mataste 40 por cada persona que ellos mataron de ti. Pero a las mujeres y a los niños no agraves tu situación. No hay justificación para hacerlo. Es un crimen contra la humanidad, es un asesinato, es un genocidio peor que el que hizo Hitler y digno del infierno. Y como le puse en escrito anteriormente, le digo a todos ustedes, pueblo de Gaza que están sufriendo, sepan que cada mujer y cada niño de ustedes, aunque sean musulmanes, porque han muerto en inocencia esos niños sin saber lo que eran, están en la presencia de Dios Yahvé Todopoderoso. Y todo judío que ha matado a mujeres y niños y que haya muerto, así sea luchando contra otro soldado después, está ahora en el infierno. En primer lugar, por rechazar a Jesús, desde ya están en el infierno. Y en segundo lugar, por crímenes a la humanidad de haber matado a gente inocente a sabiendas. Fuerza, amigos, de que Dios vendrá a vindicar esto ya pronto.
Dios los bendiga, hermanos, y espero verlos el próximo sábado. Amén.